ascensor para ir a dar las presentaciones, donde, bueno, había de todo, vos podías verte amedrentado, pero después cuando terminabas de realizar la presentación y ver que los demás colegas de otro lado te preguntaban, no solamente el aplauso formal, sino que después era el interés por preguntarte más y de dónde habías sacado esa experiencia que vos habías hecho la presentación y del trabajo. Que todos esos trabajos también están en la biblioteca del Consejo, porque fue para a través de los jóvenes profesionales en aquella oportunidad. Muy buenas experiencias. Por lo que yo tenía planteado como experiencia de consultoría se basa recién desde cuando éramos estudiantes, viéndolo aquí el profesor Carlos Sosa, cuando él tenía su consultoría ahí estaba en Peatonal, que ahí nos dieron unos cursos, él también nos daba cursos, pero él tenía toda esa experiencia, y nosotros íbamos copiando, nosotros digo porque éramos con 2 o 3 más compañeros, íbamos copiando los modelos que íbamos teniendo y queríamos avanzar y hacer alguna que otra cosa. Obviamente que la primera experiencia fue ir a los pequeños empresarios que eran de la incipiente Feria de Santiago, cuando se hacía en lo que es la Plaza de Libertad, después pasó para lo que es hoy el Parque Oeste. Nosotros íbamos y presentamos con un tímido, no CDs ni CB, sino con una pequeña. No, también dejarlo más, sí. Una tarjeta. Una tarjetita donde teníamos los 3 nombres, unos celulares que habíamos conseguido, que era el aparato viejo, bueno, con ese íbamos nosotros a querer asesorar y demás. De ahí hemos tenido buenas relaciones con 3 o 4 personas que al día de hoy siguen estando, que después lo fuimos llevando a lo que fue una experiencia también de consultoría, que en ese momento lo que nos cobraba no fue dinero, sino era ingresos, o sea, hemos acordado que comíamos mucho, los 4 básicamente los 4 personas eran de comida, los únicos que nos llevaban, o sea, no es que habíamos apuntado a eso únicamente, era lo único que nos llamaban. O sea, creyeron en nosotros. Creyeron, de eso uno sigue activo al día de hoy. Los demás cambiaron el cuestión. Pero es lo que nos llamaron. Hoy en día podemos decir que la propuesta de valor que nosotros habíamos armado era para ellos. De los 2 colegas que hemos empezado esa vez, son colegas ahora, pero ya se dedican a otras cosas. Una ya es gerente, la otra persona no. Yo después de eso paré un poco, me dediqué un poco más a lo que es el tema de la ayudantía, porque bueno, en ese momento pude haber concursado para la ayudantía, ahí como les decía, con el tema de Carlos Barrio. Después empecé de vuelta a seguir teniendo algunas otras inquietudes, cuál era que el tema de la radio, ahí también participó, lo tuvimos ahí el amigo Félix, lo hemos llevado, y ahí con la cuestión cultural que les había agarrado en ese momento, teníamos mucho inconveniente. Nuestros colegas, hoy colegas, prendían la luz roja y no hablaban. No había forma de que hables. Se apagaba la luz y no había forma de pararlo de que hable. Teníamos que producir. No hablaban. Ahí traíamos emprendedores que nos permitió seguir haciendo un poco de consultoría, digamos, general de radio y hablar con algunos de otras personas y hacer algunos de otros trabajos. Eso ha sido bastante interesante. Eso, digamos, estoy contando un poco de mi experiencia a través de lo profesional y cómo fue el tema de la consultoría. Mi falencia básica, ¿cuál era? Bueno, yo soy licenciado en administración, soy especialista en la ingeniería del sector. No sabemos nada, Hay que hacer, como dice mi especializarse en algo que nos guste. Y aún así, sabiendo que somos especialistas en algo que nos guste, vamos a perder más de lo que vamos a ganar. Y hay que saber que vamos a perder más de lo que vamos a ganar. Pero aún así, si uno hace lo que le gusta, la satisfacción personal, en mi caso, es bastante alta y compensa las otras cuestiones de pérdida y de todos los hábitos que nos comemos. Desde pequeños hábitos a esfuerzos grandes nos comemos siempre. Y sigue pasando, va a seguir pasando. Y también es un problema también, como dicen,
a nosotros la valoración que tienen las otras personas de nuestra carrera no es, digamos, la que uno puede pretender. Y nosotros tenemos que construir. Y si la entidad que hablaba de construir, lo tenemos que hacer nosotros día a día, paso a paso. Y a veces callarse la boca. Saber que la persona que está ahí va a tomar una mala decisión. Claro que la decisión hay que equivocar desde nuestro punto de vista. Porque hay algo que nosotros sabemos y no lo tomamos. O sea, estamos siendo el cuchillo de palo en la casa de Dios. Nosotros desconocemos los objetivos. Cuando vamos a tomar como asesor, desconocemos el objetivo de la motivación. Ahora, cuando uno toma el emprendedor, como lo decía, hablaba con Víctor recién, cuando yo tomo un emprendedor, que no quiere decir que sea pequeño, sino un emprendedor, yo clasifico ahí en el biografía que el emprendedor aquel que satisface necesidades de su comunidad. Entonces eso ya me amplía el margen a que puede ser un pequeño, mediano o gran emprendedor, empresa, organización. No necesariamente un emprendedor es una persona que va a tener un fin de lucro. Pero bueno, aquí la idiosincrasia que tenemos nosotros es que si yo voy a tener una ONG, no hace falta la gestión. Yo le muestro que están, no sé, yo le propongo a ver que están totalmente equivocados, tiene que ser más eficiente la gestión con empresa privada. ¿Por qué? Porque hay un tema de tener recursos de personas que dejan su tiempo, que es lo único valioso. Los recursos, por más de que no lo consiga hoy, lo puedo conseguir después. Pero el tiempo, o sea, nuestra vida, hoy termina, ya se fue, listo. No hay más. No se recupera. Y eso lo sabe muy bien la gente que está en la hotelería. Si no presto el servicio hoy, no lo puedo acumular para mañana, no puedo especular. Por eso el éxito de esas plataformas privadas que había antes, cuando ya te bajaban los precios de último momento para el día de mañana, ya no había reserva, entonces te lo vendían a la fracción. Y ahí hablábamos del tema de los costos que hablaba, bueno, había que minimizar la pérdida. Economía buena. Por lo menos en nuestra carrera, en la Universidad Nacional, no se nota a dónde lo va a dar en eso. Entonces fuimos avanzando con el tema de la radio y demás. Después hicimos otras consultorías con algunas pequeñas empresas. Y para mí, haciendo un salto grande hasta lo último, no fue tan complicado el aislamiento. Para mí, particularmente como profesional. Yo tengo una casa, tengo un jardín, tenía buen acceso a internet, no estaba confinado en una casa de 4x4 con 20 personas. Pero además lo que me permitió a mí hacer algo que yo quería implementar, que era lo que dice Víctor, la tercerización profesional. Yo tenía a través del consejo, que es un actor clave, que yo lo elegí sin haber hecho el cambio, porque en esa época no existía todavía, no estaba desarrollado ni siquiera difundido, simplemente por integrarlo en lo que era el mundo profesional. Y ahí vi la ventaja en nuestra provincia, idiosincrasiamente, lo que es estar bajo, no digamos la frontera, sino integrando la organización como el consejo profesional. Que en otros lugares, en otras provincias, tal vez el desempeño te permite no hacerlo, pero porque la sociedad está armada de esa manera, pero nosotros sí. Es una muy buena ventaja estar aquí adentro. Por eso, bueno, eso lo veo Ángel, desde que entró, digamos, como gerente en aquella época, lo ve Cintia, y lo ve la gran mayoría, que muchas veces se negaban a venir, se negaban sistemáticamente a estar aquí adentro. ¿Por qué? Porque lo miraban de otra manera, hasta que empezaron a ver que no era tan así, tan cupo como se lo mostraba en otro lado, y venir a ver los beneficios, o particularmente a mí, pero no solamente me lo va a dar porque soy yo el que entre, sino que también hay que buscarlo y hay que construirlo. Entonces, todas esas relaciones a nivel nacional me permitieron a mí, ¿qué cosa?
Y sí hice mucho de mi especialidad en la parte de finanzas, digamos. O sea, hacerla más fácil. Hacerla más fácil. También nosotros no la podemos complicar para decir, bueno, mirá. Pero tampoco podemos caer en, cuando uno la hace tan fácil, en hacerla no técnica. Porque eso también tenemos que tener un equilibrio, en que se la comprenda, pero tiene que estar mínimamente bien hecho y que lo tenga, porque si no, es una charla de café. A nosotros cuando nos contratan no es para que nos contraten porque yo me sienta condensado solamente, simplemente también para dar una cuestión técnica. Y otra cuestión es que fui aprendiendo, básicamente yo lo que aprendí es que cuando estoy en esta situación tengo que aprender a respetar que yo no tomo decisiones. El que toma decisiones es otra persona. Yo tengo que ayudarla a tomar decisiones, porque soy un asesor, soy un consultor. Cuando lo último que después fue el año pasado, que los sub-30, lo digo así, pymes sub-30 o emprendedores sub-30, me consultaron varios y me siguen consultando y les pongo el asesoramiento y le hago un informe, de lo que ellos, de la conversación, de a dónde quieren ir, de cómo pueden lograrlo, a quién tienen que ir, a quiénes les sugiero. Obviamente les sugiero lo que yo conozco, lo que yo creo que puede ayudar. Obviamente que ellos tomarán la decisión de voy para aquí, voy para allá, pero las decisiones de ellos. Yo aprender, o tuve que aprender, y les cuesta todavía, de callarme la boca, armarme la propuesta, usar lo que se llama el proceso de la toma de decisión, el análisis de la situación y plantear las alternativas. Hacer una evaluación desde mi perspectiva, de conversar y darle para que tome la decisión tranquila, porque la que toma la decisión es la persona y él va a tener las consecuencias. Obviamente que sabemos que si la persona es exitosa, te va a poder llamar, y si no es exitosa, te va a decir que vos sos el culpable, por la mayoría de todas las cosas. Pero bueno, ese digamos que es, digamos lo que... Un aplauso para los operadores de información. Por eso. Todo esto, ahí está entre el 2005, cuando empezó 2005, eso de la radio, después la capacitación y el asesoramiento, porque en la actualidad el tema de los libros, y esto es importante, los viajes en la provincia. He tenido mucha oportunidad de armar. Muchos se confunden en esto que dicen planes de negocio, pero en realidad no hablan planes de negocio, hablan carpetas para solicitar préstamos, para solicitar financiamiento externo para un proyecto. El plan de negocio es un documento. Un plan de negocios estratégico es armar una empresa en el papel, como un proyecto de inversión. Es así. Lo que la mayoría de la gente confunde, porque la jerga es como querer educarlo ahí en descuento y bonificación. No tiene nada que ver con lo comercial y lo financiero, pero bueno, todos están ahí. Pero no le voy a estar diciendo a la persona, es una semántica que puedo charlar con mis colegas y con el que tengo mayor relación. No voy a ponerme a discutir con los demás, pero con los que tengo podemos tener la chance. Pero bueno, un documento así que me permite lograr un objetivo. Y ese documento hay veces que armarlo para que se puedan sacar hojas y cambiarlas, porque es la flexibilidad. Lo que sí hice mucho del trabajo que he realizado es armar las carpetas. ¿Para qué? Para que pidan préstamos. ¿Se consiguió? Sí, se consigue. Es mucho trabajo. Yo lo hacía con gusto, porque iba aprendiendo cada vez más y porque además las personas, también teniendo el trato de la idiosincrasia, te conseguían otros clientes, entonces te iban haciendo una rueda de boca en boca. Ahora, como le decía Víctor, hay muchas veces que uno iba en las organizaciones, como son el tema de los emprendedores,
bastante particular. Vamos a llamarle así, muy pedigüeño. Quiere todo, pero no quiere brindar nada. O sea, quiere que vos le des todo, pero no te quiere dar nada. ¿Y cuál es decir nada a cambio? No estoy hablando de grandes honorarios o de grandes cuestiones, sino de nada. De nada. Ellos, lo único que vale es lo de ellos, lo demás no tiene valor para nada. Es una idiosincrasia que ha ido fogoneando culturalmente y que no tenía antes el emprendedor, digamos, de la época del 98, sino que se tenía. Ellos te querían pagar, aunque sea con lo que ellos hacían. Y te recomendaban a otras personas y eran, digamos, tu red social. Los de hoy tienen esa cuestión de no, pero si en el nodo tengo uno que me habla de costos, sí, habla de costos en general, tiene los libros, como dice Ángel, agarra un libro, agarra un YouTube y vas a ver un contador, te va a hablar de costos fijos, costos variables, clasificarlo, está perfecto, pero del costo de tu particular emprendimiento, no, esa persona no te va a hablar. Por lo tanto, uno va aprendiendo a ver, armando todo un sistema y decir, bueno, a ver, mi tiempo es limitado, ¿a dónde voy? ¿Qué me da más satisfacción? Entonces, ahí también están las cabezas de estas organizaciones en las cuales uno tiene que trabajar. Porque antes trabajamos individualmente mucho trabajo. Y si la estructura, como dice Víctor, hablaba de una estructura pequeña, entonces a vos no te conviene abastecerte o ser líder de poco. Te conviene ir a hacer o estar, digamos, en la diferenciación y trabajar con 10, 20 personas que tengan sí poder de decisión en el cual vos puedas desarrollar toda tu expertise. Y puedas llegar menos frustración para uno y más satisfacción para la persona. Eso, digamos, que es lo que yo he venido viendo como experiencia, digamos, o como conclusión. ¿Y cuál es mi meta? Hacer que la persona tome mejores decisiones, nada más. Para eso, básicamente, vamos a lo que sabemos. Está en los libros de la habitación 1. Alternativas. Mi rol, generar esas alternativas. Mostrarles, armarles la carpetita. Mirá, estas son las alternativas. Hay una muy linda imagen, ¿se acuerdan? No sé si, bueno, la mayoría, que lo veo por ahí, en esa película famosa que han hecho de los Simpsons, donde está el tipo que quiere hacer el domo y le muestra al presidente 5 carpetas. Elija esta, elija esta, elija esta. Bueno, ese no tengo que ser yo, tengo que darle las 5 carpetas que elija y haga el carpeta. Y las decisiones son. O sea, yo soy el asesor, le hago las 5 carpetas y que tome la decisión. Ese es mi rol. Y obviamente me conoce que le dije que no tomo la decisión. O sea, la decisión que tiene que tomar él. Tengo que ayudarlo y comprometerlo. Básicamente, ¿qué es lo que hice ahora en la última que tuve el mes pasado? Consultoría, nos reunimos, armé la carpeta, le presenté todo el informe, estuve un mes viendo ahí, trabajando con él, trabajando en el sentido de ir, preguntarle cómo está, qué dice, cómo va empleando, mostrarle que hay, estos son colegas que te pueden ayudar, estos son otros profesionales que te pueden asistir, listo. Si él va a tomar la buena, o sea, si él toma una decisión, yo no sé si es bueno o malo, espero que le dé buen resultado a lo que haya tomado y que yo le haya hecho ver las cuestiones básicas como decía Víctor, o sea, esta persona la traslada para aquí y le va a dar mejor resultado. Bueno, simplemente es algo de eso. Y hay una cuestión que no tenemos nosotros también, que es un problema muy grande, la formalidad. Lo que sí yo tengo que reconocer que, primero, por eso le decía el consejo, y a través del consejo, por el tema de facturación, que uno puede facturar, voy a conseguir muchos contratos, digamos, muchos trabajos. Por eso el hecho de que al poder de la persona pagar a través del consejo o no, pero yo ya ofrecerle el consejo es como un respaldo importante para nuestra profesión. En muchas oportunidades, por la idiosincrasia de las personas. A mí no me conocía nadie, pero bueno, como había una institución que lo respaldaba,
eso es bastante importante. Y el tema de la facturación. No es interesante, importa, vos le facturas y le das. Porque sí es importante para que te vuelvan a contratar, te vuelvan a contratar. Eso es importante. Y como había hablado de Canvas, bueno, esto de la práctica deliberada, eso es una recomendación que lo dan muchas personas, entre ellos, siempre cuando veo las conferencias y demás de Eduardo Castica, siempre habla del tema de la práctica deliberada, que uno se va haciendo cuando uno toma realmente esa práctica. Por ahí uno puede disentir, yo disiento bastante con muchos colegas, por ejemplo, con herramientas que son antiguas. Eso no quiere decir que no sean buenas. Por ejemplo, el FODA. El FODA ya pasó, ya está. El FODA. ¿Y cuántos FODA existen? Vos le preguntas a alguien y dice, uy, en la universidad no puedes decir que pasó. ¿Cuántos FODA existen en tu vida? Después de 1200 FODAs, te vas a dar cuenta de que es una gran herramienta. Por lo tanto, yo también, tomando ese ejemplo, viéndome ahí que yo criticaba a los que no lo hacían, puse a armar una herramienta que no se criticaba, no la tengo que era el tema del Canvas. También ahora en Canvas. Hago mi Canvas. Y hago el Canvas de la otra persona, aunque no me lo pida, lo tomo como una pequeña propuesta de valor para ver, para identificar qué es lo que tiene y me ayuda. Porque bueno, yo me ponía a criticarlo el Canvas porque me parecía un buzón, porque no tiene las otras herramientas. Si yo lo critico y te critico a vos porque me haces el fuera, estoy en una contradicción. Hay que dejar de ser contradictorio. Primero, ser claro y preciso. ¿Para qué? Para que la otra persona también confíe en nosotros. Porque en realidad ellos van a confiar en nosotros, nos dan su tiempo, nos van a dar su dinero, que yo me dejo en cambio como honorarios, y tal vez no hagan caso. Tal vez. Pero bueno, como decía Víctor, si hay una persona que desde chica, sin ir a la universidad y demás, tuvo éxito, obviamente que si se forma y si tiene mejor asesor va a tener más éxito. Seguramente va a tener más éxito. Ahora, esa persona se cree que la sabe todo. Y bueno, estamos en un problema. Ahora, si él cree que sabe, pero le falta, y ahí sí, podemos ayudar mucho. Ahí podemos ayudar mucho. Pero también tenemos que tener nosotros como que le decía Víctor cuando hablaba no lo técnico, sino lo afectivo. Lo afectivo. Sí, de saber que hasta no querer superarlo, nada, acompañarlo, mostrarlo, mirar estas alternativas. Toma este proceso, acostumbrarte a usar este proceso. Después del número 30, te va a dar mejor resultado que el primero. Y bueno, todo un proceso, como aprender a la bicicleta, aprender a la moto, aprender a la auto. Al principio cuesta, después ya es natural. Bueno, nosotros como asesores tenemos que aprender todo eso. Cuesta mucho. No es la panacea, no debe demostrar que todo es panacea, que es lindo y demás, no. Que a mí me dé satisfacción no quiere decir que a cualquiera de ustedes le dé la misma satisfacción. Ahora, lo que sí les puedo recomendar es que se dediquen a lo que a ustedes les gusta. Y hoy en día, con la tecnología, es mejor porque podemos tener relaciones con nuestros clientes, no necesariamente tiene que ser la empresa que la vemos aquí y demás, puede salir de cualquier lado. Hoy en día podemos tener desde Belén, en Catamarca, podemos tener un cliente. Pero ¿quién te lo recomienda el cliente? Un contacto nuestro que está ahí. Un contador, otro licenciado o cualquier otra persona. ¿Está? Ahora, cuesta mucho. Todo es un camino ascendente, no hay camino descendente, no existe ¿cómo se llama? Él la tiene fácil, que por ahí uno se compara con otro. No, la tiene fácil ahí. Pero en el gran mercado que estamos ahora, el gran mercado que hay que aprovecharlo, ahí los mejores
tener la posibilidad de ser los líderes, digamos. Y los demás, bueno, seguiremos. Lo seguiremos, nos quedaremos en una diferenciación, en un nicho, y ahí nos vamos. Pero bueno, todo va a depender de algo muy principal que tal vez nosotros pecamos. No trazamos objetivos profesionales. Trazar objetivos profesionales. Cuando uno tiene un objetivo claro, profesional, que a uno le desea, lo motiva, va para ahí. Va, no le importa lo demás. Es como, tómalo en cuenta como, a ver, ahí lo tenemos, aquí lo tengo al amigo, la vida Cintia, el objetivo es ir, llevarle, bueno, él tiene los lentes, la ve bien, se saca los lentes, ve todo borroso, bueno, nosotros vemos todo borroso porque no trazamos objetivos, nuestros objetivos son los lentes que nos apuntan hacia donde tenemos que ir. Eso sí es una recomendación que yo les dejo, digamos, de toda mi experiencia. Cuando uno tiene objetivos, va. Y todas esas, digamos, todas las frustraciones, todo lo pasan a un segundo lado. Ni lo tomamos en cuenta. La gran mayoría comete, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo cultural. Y trabajamos y nos esforzamos en eso. Nos levantamos de la mañana y ahí ya no nos cuesta irnos de una fiesta, porque al otro día tenemos que lograr el objetivo. Ya no me cuesta, ya la fiesta pasa a un segundo plano, porque el objetivo es lo primero. Sencillo, administración 1, básico, bueno, hay que aplicarlo. Y toda herramienta, si no la aplicamos, y no van a servir de nada. Así que bueno, en ese caso sí. Y la última que voy a dejar, para mí que lo he tomado yo en esta última época que hablaba con el profe Pablo Sosa, que cuando uno ve una perspectiva futura mucho más linda, es mejor tener, digamos, cuando vemos un futuro más prometedor, cuando uno tiene objetivos, lo ve así, es mucho mejor que estar mirando para el pasado, quejarse y perder el tiempo, digamos, este momento de lo que pasó y de lo que está pasando, y que el otro, y que yo, y que por qué, y bueno, plantearse hacia el futuro, ver algo bastante lindo. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, o quiere ir a tomar café yo directamente. Está rico el café, ya lo tienen preparado, que nos dicen que está todo listo. Te agregaría, ¿no, Andrés, lo que decías, el hecho de hacer lo que te gusta, más allá de la retribución económica, que a veces te viene el motor principal, pero no el único. Y qué difícil, yo no me dedico a la consultoría, pero a vos, los veo demás colegas, porque recién ahora se está abriendo en el mercado nuestro, en la provincia, de la consultoría. Por lo general, los dueños con sus 30 años de experiencia creían poder llevar la empresa con un contador a la par para que le lleven los papeles legales, o con un abogado, con un arquitecto, dependiendo de la empresa. Y ahora se está empezando a abrir, pero realmente ha sido un camino largo para ustedes que se dedican a la consultoría, porque era golpear puertas de empresas que tenían desconocimiento de las actividades que ustedes hacían. Sí. La verdad que es meritorio, lo veo como meritorio, porque ha habido que aguantar durante muchos años, y aún así vos y otros más que se dedican a la consultoría han permanecido firmes en su ideal y en su objetivo de vivir de eso. Así, la verdad que lo encuentro loable y me felicito, porque por ahí no todos aguantaríamos en el tiempo y terminaríamos buscando otro objetivo que nos resulte más sencillo, pero con menos satisfacción personal. Sí, hay eso, ser felices de otra manera, a lo demás, pero también tienes que adaptarte. O sea, a veces entrabas ahí con una persona y no terminaba haciendo una consultoría, le terminaba haciendo un curso de capacitación. Y dentro de ese curso hacían asesoría. O sea, había que armarse. Y encima, porque los resultados nuestros, a diferencia de otras profesiones, quizás no todos son ya. Entonces, si viene un contador o un arquitecto y te dice, te doy los planos mañana, pagame 50.000. Se los pagas, sí, acá están los planos. Exacto. Y el trabajo del arquitecto vale. Pero cuando vienen y te preguntan a vos, ¿cuándo voy a ver los resultados de tus estrategias de marketing o de recursos humanos? Y mira, de aquí a un año. Bueno, venía a cobrarme dentro de un año. O sea, es muy difícil cobrar algo intangible en el momento, ¿no? Sí, por eso muchas veces a mí me decían, le voy a pagar cuando me salga el resto. No soy socio. Asociame y no te cobro. Y vamos, asociame a la empresa. Al 5, al 10%. Y ya te pago.
Al peor yo me acuerdo de una capacitación que nos dio Carlos una vez, que él hablaba y nos planteaba las distintas posibilidades. Y bueno, yo viéndolo, haciendo el análisis de la cátedra y demás, nosotros le explicábamos a los chicos, ¿cuándo te hace falta un socio? Cuando vos ves que la cosa va a andar mal, asociate para que disminuir el riesgo. O sea, viene el otro, pone plata, pero disminuye el riesgo. Yo creo que no va a estar bien el negocio, pero lo mismo lo que iba a hacer, no va a haber tanta rentabilidad, o no sé cuándo tomo socios. ¿Y cuándo no tomo socios? Cuando yo creo que va a ser espectacular, me pido un préstamo. Por el apalancamiento financiero me conviene un préstamo, ganar todo y quedarme con el préstamo. El tipo quería, no, cuando yo tengo que hacerme socio. Como ellos querían que realmente iba a salir bien, pagaban el contrato. No querían socio. Entonces ahí uno podía conseguir, después volver, le armaba la carpeta, le armaba el trabajo, porque no solamente era el trabajo, era ir a hablar con las personas que evalúan. Ahí tienes otro trato, ahí tienes que ser bien saber bien con quién vas a tratar, porque por ahí tenías la persona, uno que no te quería saber nada, te podía cajonear más cuando estabas hablando de organismo oficial. Como tenías otros que eran una maravilla, que lo hacían todo rápido, que te daban esto que mirá, y que te decían, mirá que el abogado, esta abogada que tiene que evaluar esta idea, presenta estos papeles así, de esta manera, entonces no te digo allá, presentar estos papeles, porque así pasa más rápido. No te lo cuestionan, no te lo ven, ¿verdad? Y si es en la parte privada, mirá, no, porque mirá, no sabes, Andrés, que tengo 5 casos, y te traían un estado, un balance que decía patrimonio neto 200.000 pesos. Y te mostraban como que ellos tenían 10 millones. Y nos íbamos a pedir el préstamo, y bueno, ¿sobre qué te iban a trabajar ellos? Sobre un papel. Los 200.000, no te damos 200, porque a usted le vamos a dar 201.000 pesos de préstamo. Pero no me alcanza. Y bueno, pues es la única garantía que tengo. O sea, esa informalidad, pues, tenías que ir, negociar, charlar, conversar. Y todo ese tiempo, que bueno, obviamente que eso es práctica deliberada, que uno va incorporando y demás para evitar los problemas futuros, pero todo ese tiempo también hay que tenerlo en cuenta que es nuestra vida puede estar haciendo cosas. Entonces, hay que mostrarle a la otra persona que si vos quieres todo esto, andá y hacelo. No me contrates. Y no te lo hacen. Y ahí cuando ellos ven realmente mucho, no digo todo, pero la gran mayoría te contratan. A veces te piden un plan. Y vos tienes que subcontratar, porque te lo piden para dentro de una semana, ¿no? Una semana no se puede hacer. Por más que tengas 20.000 horas de hacer planes, no lo puedes hacer. Porque cada plan es específico, es único y es para una empresa. Entonces vos estás contando a otra persona. Entonces le muestro, bueno, ¿pero lo quieres para cuándo? No, para dentro de un mes, no, te lo hago solo, ¿listo? No, lo quiero para la semana que viene, bueno, necesito esto, y necesito contratar 5 personas. ¿Para qué tanto? Para llegar a la semana. Necesito una correctora, necesito alguien más, necesito 1 o 2 pasantes, necesito otro profesional. Y si lo quieren más para que depende de la tengo que contratar un abogado. El abogado, mira, estos son los honorarios mínimos. Y esto para esto, el otro. Y bueno, lamentablemente el tema es que a veces por ahí no se comprende, pero también dependiendo del emprendimiento, hay veces que uno tiene que ver la manera de cómo llegar. Tal vez uno no llegue a asesorarlo personalmente a la persona, pero sí a la asociación que la aglutina. Eso también es una cuestión de verlo al mercado, analizarlo. ¿Por qué? Porque los honorarios que ellos te pueden pagar por el propio negocio no tienen, porque son de subsistencia, no son de crecimiento. No es un negocio para dar trabajo a otros, sino para subsistir en la familia. Son reactivos a la sociedad, no son proactivos. Entonces uno tiene que ver, bueno, ¿en qué va? Bueno,
podemos, por ejemplo, algo real, en la Universidad de Santiago Universidad, bueno, hay una asociación que nos aglutina a los emprendedores que están ahí. Tal vez los emprendedores que estén ahí no te puedan pagar el asesoramiento, pero sí la organización. Entonces hay que asesorarle a la organización. Bueno, pues de todo eso uno lo va aprendiendo con la experiencia, o se toma el trabajo de ya agarrar los libros y empezar a repasar cuál era la versión de toda la que va con su casa. Y después teníamos, ¿cuál teníamos de Córdoba? Había uno de Córdoba, Domínguez. Álvarez, ese también está bueno. Y bueno, hay que leerlo y aplicarlo. Y si no aplicamos lo que nosotros queremos enseñar a los demás, ahí vamos a estar en la coherencia, digamos, entre el CD que planificamos y la medida. Bueno, muchísimas gracias, Andrés.